Well, they're smart, but they're not smart enough. They, oh, my microphone's broken. They're smart, but they're not smart enough. They have been covered by these liberal cities for so many years. And that's why we're all working with Treasury, with all these different departments to find the criminal conspiracy. Okay. I'm just giving, I was just given a note by the Secretary of State saying that we're very close to a deal in the Middle East, and they're going to need me pretty quickly, so I will take a couple of more questions. I have to go now to try and solve some problems in the Middle East. Thank you all. We're going to get peace in the Middle East. That's what we want to do. Thank you very much. Básicamente es un plan que ratifica el genocidio, que implícitamente, puesto que reconoce a Israel, al gobierno, perdona y sabotea los esfuerzos de la Corte Penal Internacional y de la Corte Internacional de Justicia, que ratifica algo que es aún peor que el protectorado británico tras la caída del Imperio Otomano. Es decir, es una vuelta a la ferocidad genocida de la Primera Guerra Mundial, pero peor. Insisto, porque insisto, esto se hace ratificando y diciendo, bueno, ha valido la pena el genocidio porque por fin hay paz. Quiere decir, apoyar este plan de paz sin decir, bueno, pero aceptamos, digamos, para abrir una negociación. Si Netanyahu es procesado, ¿no? Porque es lo que se hizo, por ejemplo, digo, con la misma retórica en los Balcanes, ¿no? Con los distintos criminales de guerra de los perdedores, en este caso de los nacionalistas serbios, porque los otros criminales de guerra no fueron procesados. Pero ¿en qué consiste este plan? Es básicamente ratificar una nueva época en la que ya el movimiento palestino, insisto, desde la OLP hasta Hamás, queda destruido, queda excluido, y lo que tenemos es, pues, que vemos que se suma la Autoridad Nacional Palestina, que es directamente, pues, una guardia colonial encargada de reprimir a los propios palestinos que se rebelen a este plan. Muy reconocida a nivel internacional, digamos, por Occidente. Pero eso es infame, porque la Autoridad Nacional Palestina es uno de los instrumentos del genocidio. Lo siento, pero es así. Y esa es la realidad. Y además es de una corrupción, quiero decir, inconmensurable, bajo todos los observatorios que han visto cómo opera, ¿no? Pero vamos a ver los puntos. Zona libre de terrorismo. O sea, Gaza será una zona desradicalizada. Es radical en este momento. El que se mueva, muerto. ¿Vale? Reconstrucción en beneficio de su población. ¿Qué población?
O sea, es que ni siquiera habla de las condiciones del retorno, ni nada. Alto el fuego. Alto el fuego, ¿entre quién? Quiero decir, entre quien resiste a la ocupación, quien resiste para que no morir de hambre, quien resiste para que no te quiten la casa. ¿Esos son terroristas? En fin, liberación de prisioneros políticos, que obviamente no son todos los que hay. Y no se juzgan las torturas y los asesinatos cometidos. Amnistía para los miembros de Hamás. Esto es lo que, en fin, no se lo cree ni nadie. Ayuda humanitaria, compromiso mutuo en la entrada y distribución de ayuda. Administración transitoria presidida por Trump. E integrada por Tony Blair. Claro. La palabra paz y Tony Blair juntas. Y ya empieza aquí el parne, ya empieza la salsa rica. Plan económico centrado en la inversión extranjera. Zona económica especial, o sea, un mantra de los Mileis y de todos los libertarios genocidas. Libertad para permanecer en Gaza. Nadie será obligado a abandonar Gaza y quienes deseen hacerlo serán libres de marcharse y también de regresar. Desmilitarización de Gaza y exclusión de Hamás del poder. ¿Y qué es Hamás? ¿Me entiendes? Porque esto cualquiera que plantee, por ejemplo, una política basada en el Islam, pero sobre todo una política antiimperialista, será exterminado. Creación de una fuerza internacional para la seguridad interna de Gaza, presidida por Estados Unidos. Garantía de Israel de no ocupar ni... Eso, quiero decir, garantías a Israel, pedir garantías a Israel, dar credibilidad a este bloque genocida y fascista. Implementación del plan en zonas liberadas en caso de rechazo de Hamás. Proceso de diálogo interreligioso. Pero eso ya es, me parece, vamos, o sea, de broma. Y futura, ojo, ya 19, futura creación de un Estado. Futura. O sea, no se crea ninguna entidad como si no hubiera... Porque viene a plantear que hace falta hacer una nation building palestina con traidores, con colaboracionistas directamente que creen una especie de entidad completamente... como si no hubiera cuadros y gobernantes y personas de la resistencia para formar un tipo de gobierno. En fin, pero luego... Es que esto no va a funcionar, quiero decir, es un bluff absoluto. Pretender que entre Trump y Netanyahu puede haber alguna solución fiable es completamente demencial. Ahora bien, ¿qué podría hacer este gobierno? Podría decir todo lo que sea abrir un proceso para que cese el genocidio, para que salga un alto el fuego, igual que en Ucrania como aquí, perfecto. Ahora bien, vamos a discutir todos los demás puntos y no vamos a participar, sino que no nos inmiscuimos, pero apoyamos que haya un alto el fuego. Y a partir de ahí, precisamente, ¿de qué se trataría? Pues de abrir una coalición. Y la dirección está clara, el grupo de La Haya, con Petro y el resto de países, Cuba incluido. Y obviamente, aquí hay que llamar a China. Aquí hay que hacer que China intervenga e intercepte esta trayectoria, porque esta es una trayectoria que para todo el mundo es claro lo que significa. Es una vuelta a los protectorados, pero además a unos protectorados que ya son después del genocidio o durante el genocidio. Olga, en medio de cierta euforia entre el periodismo, que da la impresión que parece que están encantados de poder dejar de tener que escribir sobre Palestina, has hecho un análisis en X muy frío a propósito del plan Trump, digamos, de las características de esta nueva tregua. Queríamos preguntarte eso, ¿cuál es tu análisis, tu consideración del escenario que se abre a partir de ahora?
Bueno, por un lado, lo que hemos visto en Gaza anoche y esta mañana es una sensación de alivio, celebraciones, evidentemente un alto el fuego siempre es bienvenido, pero hay muchísimas cuestiones que no están detalladas, muchísimas incógnitas y sabemos que Israel suele incumplir de manera sistemática todos los acuerdos, no de estos 2 últimos años, sino a lo largo de las décadas. Ahí tenemos el ejemplo de los acuerdos de Oslo, que fueron unos pactos llenos de trampas y con muchísima asimetría, que permitieron de hecho una ocupación de Cisjordania, pero que además nunca se llegó a la última fase de los mismos, ¿no? En primer lugar, yo creo que merece la pena pensar y subrayar que esto podría haberse conseguido hace mucho tiempo, desde hace 2 años. Se podría haber evitado el genocidio, pero Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea apostaron por dar luz verde a Israel en lo que denominaba derecho a defenderse, que ya sabíamos a lo que se refería con ello. Ahora vemos que en este plan de Trump, que es más bien un ultimátum, la primera fase puede ser incumplida, es decir, no hay garantías, no nos están contando qué garantías se van a poner encima de la mesa para asegurarse de que Israel no vuelva otra vez al cumplimiento sistemático de la ley internacional. Con el primer acuerdo, en noviembre de 2023, Israel obtuvo lo que nunca ha obtenido a través de la fuerza bruta, que es la puesta a libertad de 105 rehenes israelíes a cambio de rehenes palestinos. Hubo un segundo acuerdo en enero de este año, veíamos a la gente celebrarlo, incluso a periodistas como Anas el-Sharif y otros muchos ante las cámaras, que luego fueron asesinados porque el genocidio no se detuvo y continuó hasta hoy. Una tregua siempre salva vidas. No aceptar el plan de Trump, que es una trampa mortal como él mismo la ha definido, suponía más genocidio. Aceptarlo supone, como mínimo, en el mejor de los casos, ocupación ilegal, más ocupación ilegal y apartheid. A partir de ahora, tampoco están definidas exactamente los términos para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se supone que el hecho de que jamás ponga libertad a todos los rehenes en los próximos días, probablemente entre el domingo y el lunes, a cambio, esto supondría garantizar la entrada de la ayuda que la Franja de Gaza necesita tras tanto tiempo de bloqueo ilegal que ha condenado al hambre y a enfermedades a muchísima gente en Gaza, y después hay que seguir negociando plazos y garantías, ¿no? A la espera de conocer más detalles, sabemos que esa entrega de los rehenes vivos prevista para el domingo y lunes, luego llegaría la entrega de los cadáveres de los rehenes muertos y después habría que ver si Israel realmente sigue cumpliendo o reanuda, como en otras ocasiones, los ataques al cabo de unos días o semanas, como ha hecho en el pasado. Al mismo tiempo, hacerlo deteriorar su imagen internacional. En estos momentos vemos que también hay una necesidad por parte de los grandes aliados de Israel en el mundo de renovar el relato, porque este relato en defensa del genocidio, con todo tipo de excusas, es ya insostenible a nivel mundial, ¿no? Lo que está claro es que la movilización internacional va a ser absolutamente necesaria, una movilización no solo en las calles, sería necesaria una movilización política, una movilización diplomática, una enorme presión, porque lo que también plantea este plan es la desmilitarización de las facciones palestinas y en ningún caso el desarme o la desmilitarización de la parte que está perpetrando el genocidio y los crímenes masivos que es Israel. Tampoco contempla, como digo, la ocupación colonial ni del régimen de apartheid, el fin de la ocupación colonial y del régimen de apartheid, y separa el destino de Gaza el destino de Cisjordania y de Jerusalén, troceando esos territorios ocupados, ¿no? Tampoco incluye el reconocimiento de la soberanía palestina, la posibilidad de autogobierno o la rendición de cuentas, y todos esos puntos son necesarios y deben ser reivindicados. En algunos medios de comunicación hemos oído cómo dicen que a final de cuentas, en el último término, en la última fase de este plan de Trump unilateral, se aprobaría el Estado palestino o se reconocería la autodeterminación. No dice exactamente eso. Habla de camino hacia la autodeterminación o camino hacia un Estado palestino, siempre y cuando se den una serie de garantías antes definidas a través de 20 puntos, algunas de las cuales son detalladas con terminologías que son ambiguas y que pueden significar una cosa u otra en función de lo que Israel y su gran protector Estados Unidos y otros decidan. La indefinición y los riesgos de que este plan no llegue
hasta el final, como otros en el pasado, es por lo tanto gigantesca. Sabemos que Israel ha firmado decenas de acuerdos que ha incumplido, ¿no? Y esto lo saben muy bien los estados del mundo, también los estados europeos. Por eso se necesita esa presión política, esa presión social internacional, esa movilización en las calles para evitar más aplastamiento, para evitar más impunidad israelí. Si no, habrá discriminación, opresión, dominio colonial, injusticia y una peligrosa impunidad que puede afectar a otros pueblos del mundo porque se ha abierto la ley, espacio para la ley del más fuerte y espacio para la ley del más dispuesto a usar la fuerza bruta. 2 años después de genocidio, Israel va a seguir queriendo comprar tiempo, va a seguir queriendo seguir con su ocupación colonial, va a seguir queriendo negar el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y, por lo tanto, podemos decir que esto solo es el inicio quizás de algo o, en el peor de los casos, otra vez un fracaso. Veremos en las próximas horas. Donald Trump está deseoso de obtener el Premio Nobel de la Paz. Sabemos que en el pasado lo obtuvieron otros mandatarios que habían cometido crímenes masivos, como el propio primer ministro Menachem Begin o también Henry Kissinger, entre otros muchos. Decía esta mañana un analista palestino, si para detener el genocidio hay que darle el maldito Premio Nobel a Donald Trump, pues todo lo necesario. Pero hay que ser realistas, sabemos que no vivimos en el mundo de los unicornios y que Israel goza de una gigantesca impunidad, que ha incumplido y sigue incumpliendo, por ejemplo, los acuerdos para el sur del Líbano, donde rompe cada 2 por 3 el alto el fuego. María Corina Machado, Premio Nobel de la Paz. Señores y señoras, quiero reacciones de esta última hora. Galvalici. Iba a decir otra cosa, pero ahora estoy un poco en shock. Estoy en shock. Porque yo creo que esto es un mensaje, ¿no? Es un intento de decir a que Venezuela se resuelva. Pero digo, ¿no había algún activista más de base por los derechos humanos, por la paz, etcétera, en Venezuela? ¿Hacía falta ir además una persona que tiene realmente sobre todo un pasado? Porque ahora es verdad que te habla y que tú piensas que es el Dalai Lama con peluca. Que es el Dalai Lama con peluca. Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. Ojo, porque también yo creo que habría que pensar un poco en qué es esto del Premio Nobel de la Paz. Porque así como decir que ha premiado siempre a personajes pacíficos, yo creo recordar que Obama, el de Guantánamo, tiene uno. Yo creo recordar que Kissinger, con lo de Camboya, también tiene uno. Quiero recordar que igual ese premio Nobel ya viene un poquito viciado, pero bueno, ahora se lo lleva María Corina Machado y Donald Trump se quedó sin su galardón. La que va a liar, la que va a liar.